Capítulo 44. Solo un poco de tiempo para matar. Resumen. Aún queriendo aprovechar este tiempo, Izuku sale a probar algunos dones. Incluso a algunos los ha olvidado. Un lento suspiro se dibujó en sus labios. Claramente visible en la noche helada, se desvaneció con el viento. Aquí, el clima no estaba obstaculizado por árboles ni edificios altos. Simplemente una larga franja de tierra que se extendía hasta el horizonte negro. TCH Izuku pateó el suelo, levantando una nube de nieve y arena que se meció con la brisa. La noche no había empezado tan bien como él esperaba. Primero, la decepción con el cuerpo de Deatarm. Como si en Japón no fuera ya habitual que la mayoría de la gente fuera incinerada, encontrar un cuerpo conservado era algo excepcional. Luego vino el encuentro con la extraña mujer de la guadaña. Solo para quedar aún más decepcionado cuando fue interrumpido. Una parte de Izuku esperaba que al llegar a un lugar aislado ella volviera a aparecer, pero hasta ahora no había rastro de sus ojos en forma de media luna. Ahora sentía una curiosidad tremenda y tenía muchísimas preguntas sin respuesta. Izuku estaba constantemente distraído entre eso y la tercera decepción. Esta última era un gran recordatorio de que había perdido el dinero destinado a la cirugía de su padre. Debajo de la basura que había quedado oculta hacía mucho tiempo, había quedado al descubierto una hermosa playa. Era una burla agridulce que atormentaba a Izuku cada vez que pensaba en ello. Sobre cómo ese vertedero permaneció allí durante años, solo para que lo limpiaran menos de un mes después de que Izuku decidiera usarlo como escondite. También había querido usar los altos montículos como tapadera para realizar pruebas de peculiaridades, pero obviamente esos ya no existían. Aún así era durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas bajo cero. ¿Qué probabilidades había de que alguien viniera aquí a estas horas? De esta forma, Izuku al menos tenía algo de margen de maniobra. Se preguntó si el fajo de uniformes de sus antiguos compañeros seguiría enterrado en la arena. Nunca se supo nada al respecto. En ese caso, Izuku debería haber enterrado el dinero en algo impermeable. Bueno, sea como sea que vaya a esconderlo la próxima vez, más le vale tener más cuidado. De lo contrario, alguna otra compañía de villanos de poca monta y de poca monta iba a quebrar. Izuku apretó la mandíbula con fuerza. La comprensión se reflejó en su mirada perdida, que se extendía más allá del océano. En ese momento se sintió tan tonto como aquella inmensidad. Porque al mismo tiempo, recordó aquella empresa pequeña y rudimentaria. Aquella noche, cuando Izuku encontró la playa limpia de basura y sus 9.500.000 yenes, prácticamente se enfureció y buscó un lugar frecuentado por delincuentes para desahogar su ira. Si bien no se había olvidado de consumir esos cuerpos, Izuku se había olvidado por completo de ellos. A pesar de que conservaba sus recuerdos, estos habían quedado relegados al fondo de su conciencia. ¿Acaso Izuku estaba tan absorto en su ira que no le importaban los dones? Ni siquiera les dedicó un pensamiento. Enseguida se enfureció al darse cuenta de que había perdido casi todo su dinero. Y para colmo, la Navidad era justo después. Su existencia quedó oculta tras la confusión interna de aquella noche. ¿Acaso su memoria no era tan buena como creía? Más allá de todo esto, fue como una bofetada contradictoria en la mejilla el darse cuenta de que, de alguna manera, había olvidado una gran cantidad de peculiaridades potenciales. Al mismo tiempo era como recordar ese capricho especial que te esperaba en la nevera y que había conseguido camuflarse entre el resto de los alimentos. De cualquier manera, el hecho de olvidarse sin más de un grupo de personas a las que ha matado no era algo especialmente bueno. O tal vez Izuku simplemente sintió que en ese momento todos esos rostros comenzaban a confundirse. Lo pensó por un momento. Solo un momento. Sus rostros no importaban. Lo que importaba era la utilidad de sus peculiaridades. Entonces, ¿cuántos había en ese almacén? 13. No, 14, porque hubo uno que se despertó al final. Izuku recreó sus vidas a través de numerosos destellos y escenas en su mente. Conforme pasaban los segundos, su concentración hizo que las experiencias relacionadas con sus dones se volvieran más presentes en su mente. Por muy molesta que haya empezado la noche, hubo buenas noticias, ya que el chico tenía aún más poderes para crear los suyos propios. Scrat, llamó Izuku a su fiel secuaz. Se giró a la derecha y vio a Skipper de pie, tranquilamente. Solo que el cuervo había hundido la cabeza en la nieve.
salió de un salto y lo miró fijamente al oír la voz de su amo. Lo mismo hizo Scrat, que emergió de debajo de un montón de nieve como un zombie. Ambos llevaban un cono de nieve en la cabeza. TCH, resopló Izuku, divertido y sorprendido de que la pareja actuara con tanta personalidad. ¿Sabes qué? Sigue haciendo lo que haces. Quiero centrarme en mí mismo, decidió Izuku, escribiendo en su cuaderno más tarde. El simple hecho de recordar las pocas imágenes claras de las peculiaridades de los villanos mientras atacaban a Izuku aquella noche le dio una buena idea de con qué empezar a experimentar. En aquel pequeño grupo no había nada descabellado que su peculiaridad pudiera replicar. Parecía que 6 en total eran lo suficientemente útiles como para llamar su atención. 7. Si esta peculiaridad no matara instantáneamente a la gente al usarla, tendría que probarlo con alguien. A Himiko podría interesarle esta peculiaridad. Se llamaba echar raíces. Se trata de una transformación que convertiría a Izuku en una masa de zarcillos con forma de raíces que pueden entrar en casi cualquier criatura viviente como un parásito. Sin embargo, a diferencia de un parásito, la relación entre el huésped y el usuario es principalmente simbiótica. Al mismo tiempo, esto depende completamente del usuario. Puede agotar los recursos del huésped o, por el contrario, potenciar la eficiencia de ambos cuerpos para lograr una salud y un físico óptimos. Como usuario, Izuku podía simplemente observar y no hacer nada o luchar por el control total. La ventaja siempre parecía estar del lado del usuario, ya que también puede alterar funciones corporales de forma similar a cómo funciona el dominio corporal. Su única condición es que el usuario solo puede usar una herida para entrar en un cuerpo. Era como una versión adecuada de la primera peculiaridad relacionada con el limo que obtuvo. Solo pensarlo le despertó la curiosidad, pero tendría que esperar. La siguiente peculiaridad, que hizo que Izuku recordara al tipo que literalmente le arrojó su propio brazo, se llamaba cabeza de papa. Izuku levantó la mano izquierda para mirar fijamente la palma abierta. Tras decidirse por su dedo meñique, tomó su mano derecha y agarró el pequeño dedo. Con un movimiento sumamente sutil, Izuku lo apartó suavemente con un chasquido similar al de un corcho. Izuku parpadeó, dándose cuenta de que el sonido no provenía solo de los recuerdos del hombre, sino que era realmente audible, exactamente como un auténtico juguete de cabeza de papa. Observó los dos muñones que antes unían su dedo meñique a la mano. Lisos y limpios, como si los hubiera perdido hacía años. Al apretar el puño, sintió una extraña sensación al no tener un dedo. ¡Qué raro! Izuku sonrió con picardía al ver lo extraño que era sostener su dedo. La cosa se puso aún más rara cuando lo llevó de vuelta a su mano izquierda. Con un ligero empujón, Izuku lo retiró, con el meñique de nuevo en su sitio, pero no en el lugar correcto. En cambio, apuntaba directamente hacia arriba desde el centro de la palma de la mano del niño. Aunque desafiaba la estructura y los conocimientos básicos de anatomía, se doblaba y funcionaba a la perfección, como si siempre hubiera sido así. Sin embargo, había algo extraño en sentir algo familiar en un lugar inusual. Si bien era una peculiaridad interesante, Izuku aún no comprendía del todo su potencial. Existía la posibilidad de combinarla con otras peculiaridades. Tenía algunas ideas, pero le faltaba la originalidad para llevarlas a cabo. Izuku extendió la mano y volvió a tocarse el dedo meñique. Aún podía sentirlo a pesar de estar desprendido. No solo eso, sino que Izuku aún podía controlarlo. El dedo meñique se doblaba y se estiraba exactamente a la orden de Izuku. Desafortunadamente, ese era el alcance de su control. Aunque la base donde debería estar endurecido el dedo meñique de Izuku, este no se veía afectado por ninguna orden mental para cambiar de forma o solidificarse. Al comprender lo que esto significaba, los labios del chico se apretaron en una línea de pensamiento firme. Todavía no podía controlar nada que se hubiera separado de su cuerpo principal. Pero ¿y si aún no se hubiera dividido? Mientras la pregunta rondaba en su cabeza, Izuku volvió a unir su dedo meñique e intentó de nuevo. Transformándolo en una gran hoja dentada, usó la propia parte del meñique como empuñadura para activar su don final. Estallido. Luego, un jadeo. Funcionó. En su mano estaba el arma característica de Izuku. Solo que, esta vez, la empuñaba aparte de sí mismo.
Ahora, con esta combinación de peculiaridades, Izuku podía separar sus armas de su cuerpo. Cómodo en su mano, el mango parecía sujetarlo con la misma firmeza con la que él lo sujetaba. Elevado en el aire, su textura brillante reflejaba la tenue luz de la luna en un reflejo violáceo. No del todo, pero Izuku estaba más cerca de lograr la manipulación total de su sangre. Simplemente quedaba una peculiaridad acertada para llenar ese vacío. Todas las posibilidades que ofrecía eran apasionantes. La espada que sostenía perdió su forma y se ablandó hasta convertirse en una sustancia viscosa antes de volver a transformarse en un dedo normal. Tras devolverla a su sitio, Izuku flexionó la mano un par de veces sin problema. ¡Qué sorpresa! Dos peculiaridades geniales. Peculiaridades que habrían sido útiles contra Edgesoti y Yuzuru a principios de esta semana. Bueno, al menos, esa era la única peculiaridad que habría marcado una gran diferencia. La siguiente podría ser útil en determinadas situaciones. Incógnita. Y ese no era el nombre de alguna peculiaridad biológica ultra secreta creada mediante ingeniería genética. Se supone que representa la X en un mapa del tesoro. A voluntad, Izuku podía secretar una sustancia oscura desde la palma de sus manos, justo encima de sus muñecas. Una vez aplicada sobre algo, la sustancia se volvía invisible y desprendía un olor particularmente fuerte que solo él podía rastrear a distancias enormes. Tendría que esperar para probar eso. Además, aunque parezca mentira, Izuku estaba más interesado en Moleman. Un nombre un tanto deprimente, ya que así lo llamó el usuario original cuando era niño, lleno de esperanzas y sueños de convertirse en un héroe con él. Ahora, Izuku repasó los recuerdos aún más deprimentes del usuario original, quien lo consideraba un perdedor débil que se había volcado a la villanía. Y ni siquiera una villanía buena. Lo gracioso, el hombre topo tampoco estuvo tan mal. Si Izuku hubiera tenido este don antes de perder su dinero, en lugar de que fuera consecuencia de esa pérdida, podría haber cavado un agujero de varios metros de profundidad. Podría haber construido una casa subterránea genial. En ese sentido, ahora que repasaba sus recuerdos había un lugar al que Izuku quería ir. Otro día. No puedo distraerme demasiado todavía. En fin, la peculiaridad. Como peculiaridad mutacional, le otorgaba al usuario largas garras, ideales para recoger tierra. A cambio de una visión deficiente, el usuario adquiría un agudo sentido del olfato. Es posible que Izuku ya tuviera una idea de cómo usar esto. Pasemos a la siguiente peculiaridad. Y aunque este no era el siguiente plan de Izuku, tenía mucha curiosidad por ver si funcionaría. No entendía qué demonios hacía ese tipo, siendo un villano con una peculiaridad como Canvas. Cada pigmento del cuerpo del usuario puede alterarse y transformarse en cualquier otro, lo que permite un control total del color en cualquier parte. Algo así podría tener utilidad para cambiar de forma. Sin embargo, de todos los demás dones que había usado hasta ahora, ninguno había conservado el color de su forma original. Siempre se convertían al negro de su sangre, así que no estaba seguro de si su sangre era capaz de replicar colores. Al levantar la mano derecha, pensó que no le haría daño intentarlo, y su mano era azul. Izuku se estremeció con un jadeo audible. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, ya que no esperaba que eso funcionara en absoluto. Sin embargo, para su asombro, todo fluyó con la misma naturalidad que cualquiera de sus otras peculiaridades. Al imaginarse a sí mismo como un lienzo, Izuku podía pintarse mentalmente a su antojo. Incluso podía mover los tonos cambiantes alrededor de su cuerpo, creando un movimiento casi hipnotizante. En la vida del usuario original, había llegado a dominarlo lo suficiente como para usarlo como camuflaje. Lástima que su peculiaridad de desaparecer lo eclipsara tan solo unos días después. Hasta 8 peculiaridades utilizables, entonces. El siguiente en el orden, en el número 6, fue Keep Kill. Un pequeño manojo de grandes púas se formó a lo largo del antebrazo del usuario, desde el codo hasta la muñeca. En lugar de crecer hacia arriba, las púas se curvaban hacia abajo para usarse como cuchillas de brazo. Izuku se remangó la manga derecha lo suficiente como para que le creciera una gran púa negra en la muñeca.
Aunque se curvaba apuntando con la mano, un simple movimiento la enderezaba con un crujido. Ahora que estaba listo, Izuku se giró bruscamente y lanzó un brazo hacia el muro de hormigón que conectaba la playa con la ciudad. La pluma salió disparada como una flecha y se clavó firmemente en el material duro unos centímetros. Sencillo, pero con buen alcance, algo de lo que Izuku carecía. Al desactivar su peculiaridad, la pluma se ablandó hasta convertirse en una serpiente aceitosa que regresó a su origen. Con el dedo extendido, la pluma acudió al llamado de Izuku y se hundió en su mano. Antes de bajar el brazo a su costado, Izuku cerró los ojos e imaginó su siguiente peculiaridad. Fue un poco raro. Entonces, levantó ambas manos para observar con curiosidad la palma de su mano. El nombre Gobi-Gober. Eso provocó un bufido y un movimiento de cabeza por parte de Izuku, sin importar lo divertido que estuviera. Bueno, de alguna manera era apropiado. Tras recibir la orden, el don se activó y despertó al dúo. Desde el centro, se extendieron costuras por la palma de su mano. Entonces, de esas costuras, surgió un estallido de dientes, lengua y chillidos parecidos a los de una hiena. Izuku extendió un poco más el brazo por si acaso, ya que parecían más vivaces de lo que esperaba. Observó fijamente las dos bocas que se habían formado en sus manos, desviando la mirada hacia los balbuceos que resonaban con más fuerza. No eran del todo humanas. La forma de sus bocas tenía una sonrisa serpentina con dientes afilados y torcidos. Gobi-Izuku habló con incertidumbre, pero obtuvo lo que creyó que era una respuesta cuando ambos se callaron para permitir que la boca de la mano izquierda soltara una carcajada emocionada. Y Gober la mano derecha hizo un ruido similar al primero. Al explorar los recuerdos de su usuario original, esta peculiaridad era un poco diferente debido a su comportamiento. No era una peculiaridad con conciencia propia. No como Scrat Skipper. Sin embargo, ambas bocas tenían un deseo tan voraz que las hacía sentir como entidades independientes. En cuanto a su uso, Izuku alzó la mirada hacia la misma pared contra la que había disparado la pluma. Se acercó y extendió el brazo derecho. Un ladrido hambriento quedó ahogado cuando su mano se lanzó hacia adelante, dispuesta a devorar todo a su paso. El camino era un muro de hormigón. Sin duda, fue desconcertante sentir cómo los dientes de su palma crujían contra la piedra como un delicioso bocado de cereal. En segundos, había abierto un agujero del tamaño de un balón de fútbol en la pared y se lo había comido. Cuanto más comía, más notaba Izuku que su antebrazo se hinchaba. Parecía una buena cantidad para probar, así que Izuku retrocedió y mantuvo el brazo extendido hacia adelante. Los músculos se contrajeron con fuerza y empujaron el bulto hacia su muñeca. La presión acumulada tras la boca cerrada se fue acumulando hasta que ésta se abrió para escupir una gran masa que se disparó directamente al agujero con un fuerte chapoteo. Lo que antes había sido concreto, ahora era una sustancia viscosa. Unos tonos más clara que la pared, la sustancia comenzó a escurrirse por cualquier grieta o hendidura. Solo llegó hasta unos pocos centímetros antes de empezar a endurecerse. Con el brazo bajado a su costado, Izuku miró el parche improvisado que había hecho. En su estado endurecido, su color se oscureció para mimetizarse mejor con el entorno. Si uno pasara por allí, probablemente ni siquiera le prestaría atención. Incluso si lo hicieran, la primera suposición sería exactamente lo que parecía: labor de retazos. Si bien esta peculiaridad tenía la ingeniosa capacidad de construir prácticamente cualquier forma con casi cualquier material, no solo eso, sino que también podía ser igualmente útil como herramienta de captura. Básicamente, convertía ambos brazos en pistolas de pegamento. ¡Qué peculiaridad tan graciosa! Gobi y Gober parecían pensar lo mismo, ya que seguían charlando entre ellos, esperando ansiosamente a que lo siguiente se pusiera a su alcance. Por desgracia para ellos, eso tendría que esperar. Sus ruidos se amortiguaron y luego se silenciaron al cerrarse sus bocas con fuerza, antes de transformarse de nuevo en suaves palmas. Izuku se sentía satisfecho con cómo iban las cosas hasta el momento y se mostraba más optimista respecto al siguiente don que estaba por venir. Paso relámpago. Como sacado de un videojuego, esto le daba al usuario la capacidad de tensar sus músculos al extremo durante un solo instante para lograr un aumento repentino de velocidad.
Y eso era precisamente lo que estaba a punto de hacer. Izuku se dio la vuelta y adelantó un pie para apoyar la mayor parte de su peso sobre él. Por un segundo, se quedó inmóvil. Con el dedo en el gatillo mental, exhaló. Como la calma que precede a la tormenta, la silueta de Izuku se desvaneció en una explosión borrosa, seguida de una ráfaga de nieve que siguió su estela. Justo cuando el primer falso perturbado estaba a punto de volver al suelo, Izuku ya se había detenido a unos 2 metros de distancia. Siendo su primera vez, el chico se tambaleó hacia adelante sobre un pie, pero logró enderezarse y volver a apoyarse sobre ambos. Vale, eso fue divertido. Una sonrisa traviesa delataba al niño emocionado que llevaba adentro. De nuevo, Flash Step. En una fracción de segundo, el viento pasó a toda velocidad junto a Izuku, solo para detenerse tan rápido como había comenzado. Una y otra vez. De un pie al otro, lo movía en círculos sin apenas esfuerzo. Al menos hasta que Skipper estaba en medio de observar cómo Scrat creaba un estrecho ángulo de nieve, cuando ambos dieron un respingo ante la ráfaga que pasó zumbando junto a ellos. Se volvieron hacia el par de piernas que encontraron sobresaliendo del suelo. Izuku se había deslizado como un escorpión hasta un montón de nieve al final del sendero que conducía al chico medio enterrado. Al liberarse, el montón de nieve se convirtió en una cómoda almohada sobre la que rodó de un lado a otro mientras se agarraba con fuerza la pantorrilla izquierda. ¡Ah! Vale. Luchando contra el calambre que había tomado su pierna como rehén, Izuku se había olvidado por completo del agotamiento por el kick. Finalmente, sus músculos se relajaron y él también. Es bueno saberlo. Debería haber prestado más atención a esos recuerdos. Si lo hubiera hecho, Izuku solo habría visto algunos casos en los que el usuario original sufrió calambres de niño antes de aprender rápidamente a controlarlos. Tras experimentarlo él mismo, era obvio por qué. Los calambres provocados por Kirk eran otra cosa. HMP, si Miko estuviera aquí, se estaría riendo a carcajadas. Aunque, si lo fuera, podría tener ideas divertidas sobre esta próxima peculiaridad. Aura. Al incorporarse, Izuku descubrió que a su alrededor se generaba constantemente un campo de feromonas neutro que afectaba a las personas cuanto más cerca estuvieran. Sin embargo, cualquier emoción que Izuku manifestara afectaría dicho campo, influyendo así en cualquiera que se encontrara cerca y sintiera la misma emoción. Izuku no se había dado cuenta de que esta mutación pasiva había estado funcionando sin que él lo notara. Se activaba cada vez que se transformaba con corazón negro. Obtuvo este don antes que dominio corporal, por lo que parecía integrarse perfectamente con sus otras funciones corporales. Debido a su peculiaridad mutacional, no podía desactivarla. Sin embargo, con el dominio corporal, de repente se le abrió la puerta a un interruptor. Se fue, pero Izuku lo tendría presente. Para entonces, ya se había dado cuenta de que su peculiaridad transmitía automáticamente algunas mutaciones. En general, las peculiaridades de mutación se consideraban transformaciones. Sin embargo, peculiaridades como Incoming, Super Limbs y la resistencia pasiva de Dragon Scales aparecían con cada transformación en su forma de villano. Mientras tanto, otras como Badger, Moleman y Pinching Fingers no. Su mejor suposición era que se trataba de algún tipo de umbral. Sutileza. En fin, esas fueron todas las peculiaridades útiles que sacó de ese negocio de estafadores. Pasando algunas de las peculiaridades de la semana de la cosecha, Izuku sentía curiosidad por Monster Spine. Lleva usando alas desde hace bastante tiempo. Añadirle otra extremidad podría ser divertido. Izuku se levantó de la nieve y se cepilló un poco. En cuanto pensó en su peculiaridad, sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. Lo siguiente que sintió fue la aparición de placas blindadas que encajaban entre sí hasta el coxis. Su chaqueta se le ajustó un poco en el pecho a medida que las espinas se clavaban en la tela. No lo suficiente como para preocuparse, pero Izuku no quería hacer movimientos rápidos. Extendiendo más allá de su camisa, su espina creció formando una cola casi tan larga como su cuerpo. Su diseño era una mezcla entre reptiliano e insectoide. O tal vez crustáceo. En cualquier caso, era blindada y fuerte. Izuku giró y enroscó la cola para ver mejor. El cambio en el centro de gravedad le resultaba familiar, similar al de sus alas.
Sin embargo, esta cola pesaba varias veces más, con una gran cantidad de músculo compactado por placas de bordes afilados. La espina monstruosa no solo proporcionaba un revestimiento fuerte y duradero para reforzar la columna vertebral y aumentar moderadamente su resistencia, sino que la cola en sí misma servía como un arma eficaz. Ahora, ¿qué fue eso? Hizo todo lo posible por concentrarse en ello, pero era tan sutil como la peculiaridad del aura de antes. Solo un pequeño zumbido en la nuca, un desencadenante. El sonido de la tela desgarrándose llenaba sus oídos. Una brisa fría le recorría la espalda. Eso lo había distraído del movimiento que se producía a lo largo de su cola y columna vertebral. Desde unas pequeñas hendiduras entre las placas de su armadura, sobresalían unas púas planas que actuaban como defensa puntiaguda. Sin embargo, descubrió que aquello no era apto para personas con ropa, ya que su camisa y su chaqueta sufrieron varios desgarros a causa de la hilera de púas que las atravesaban. El puente de su nariz se apretó entre sus dedos. Suspiró derrotado. Claro, fue agradable descubrir lo que el usuario anterior no había descubierto, pero hubiera sido aún mejor si no se hubiera roto la ropa todo el tiempo. Notas. Sí, voy a confesar que me había olvidado por completo de ese grupo de villanos que Izuku mató la noche en que se dio cuenta de que había perdido su dinero. Los asesinatos se están volviendo tan frecuentes que, al parecer, es un poco difícil seguirlos todos. De cualquier manera, hice esto para ponerme al día con ese hecho y darle a Izuku algunos pequeños detalles más, así como también para incluir algunas ilustraciones al respecto.